señoría. La segunda causa de tabla ha sido anunciada en la Secretaría de la Corte Suprema y vamos a iniciar la vista de los recursos mediante la relación que nos va a efectuar doña Yanina Gansur. ¿Puede hacer la relación, señora relatora? Su señoría es don Roberto Guzmán Lyon, quien deduce en contra de la Superintendencia de Valores y Seguros el reclamo del artículo 30 del Decreto Ley 3.538 y son ambas partes quienes deducen recursos de casación en la forma y en el fondo en contra de la sentencia en que la Corte de Santiago confirma la de primera instancia que acogió la reclamación en cuanto rebajó la multa de que fue objeto este reclamante de 550.000 unidades de fomento. El tribunal la rebaja a 75.000 unidades de fomento. Como antecedentes previos, su señoría, la resolución exenta 223 de 2 de septiembre del año 2014 aplica a Roberto Guzmán Lyon esta multa de 550.000 unidades de fomento y también sanciona a otra serie de personas. El reproche se sustenta en primer lugar en la existencia de 4 grupos de sociedades. El primer grupo sería las sociedades anónimas abiertas que forman parte de la cadena de control de SQM Sociedad Anónima, que la superintendencia denomina sociedades cascadas. Un segundo grupo estaría en las sociedades de propiedad de del señor Ponce Lerú, que son distintas a las cascadas y que denomina la superintendencia como sociedades relacionadas. En tercer lugar están las sociedades denominadas vinculadas, que son otras en cuya propiedad participa alguna persona cercana a Julio Ponce Lerú, y finalmente otras sociedades que presentan otros tipos de vínculos se les denominan sociedades instrumentales. Alberto Guzmán Lyon en particular es el controlador de 4 sociedades que están dentro del grupo de aquellas que se denominan como vinculadas. Y el objeto del reproche es aquello que estima la superintendencia es un esquema que consistió en que las sociedades cascadas fueron utilizadas de manera de dejar disponibles aparentemente para el mercado paquetes de acciones. Esos paquetes de acciones fueron vendidos por remates en bolsa y mediante operaciones directas. Se inscribieron esos remates a un precio que resultaba ser menor a un precio de referencia que construye posteriormente la superintendencia, y los remates en su totalidad fueron suscritos por sociedades bajo el control de Julio Ponce Lerú, de Roberto Guzmán y en menor medida de otras personas de nombre Leonidas Vial y Alberto Leblanc. Y una vez que esas acciones estaban en poder de estas personas, se procuró dar financiamiento a las sociedades cascadas para que pudieran recomprar esas acciones, y las compras se hicieron a precios muy superiores a este precio de referencia que también construye la superintendencia. Específicamente respecto de Roberto Guzmán se le imputan 2 cargos. El primero es la infracción al artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores por haber realizado este conjunto de transacciones bursátiles por parte de las sociedades que él controla y las sociedades cascadas con las relacionadas o con las instrumentales que fueron llevadas a la práctica para ejecutar los fines de este esquema. Fueron previamente planificadas para intervenir o para obstaculizar la intervención de terceros para que se pudieran verificar las operaciones en los precios y en las condiciones en que finalmente tuvieron lugar. Como segundo cargo se le formula la infracción al artículo 52 de la Ley de Mercado de Valores porque la empresa controlada por él de nombre Inversiones Silvestre realizó con el título de nombre Calichera A entre los días 2 y 7 de noviembre del año 2011 una serie de operaciones que solamente estaban destinadas a incidir en el precio de este título al alza para que las operaciones posteriores que iban a realizar las empresas cascadas con el mismo título resultaran no ser muy superiores al precio de mercado. Y cada vez que Silvestre participó en estas subastas, el precio del título Calichera A aumentó, presentando incluso aumentos de más del 10%. Expresa en la resolución la superintendencia que no discute la legitimidad de los mecanismos bursátiles que se utilizaron, pero lo que se hizo aquí fue un uso indebido de ellos con la finalidad de hacer parecer como independientes operaciones que finalmente estaban relacionadas entre sí y entre partes que estaban coordinadas. Respecto de la tipicidad, aclara la superintendencia que el término esquema se usa como un recurso semántico para dar a entender el sustento
sustrato de esta imputación. Se alegó también en sede administrativa la prescripción y frente a ello la superintendencia también reconoce que hay algunas operaciones que tuvieron lugar en 2009 y mediados de 2010, o sea, más de 4 años contados hacia atrás desde la fecha de la resolución, razón por la cual se encuentra impedido de extender su facultad sancionatoria más allá de ese plazo. Respecto de la cuantía de la multa, señala atender al bien jurídico afectado, la gravedad y las consecuencias de los hechos, la capacidad económica del infractor y la ocurrencia de otras infracciones en los últimos 24 meses, tomando en consideración que a Alberto Guzmán se le imputan operaciones por 179 mil millones de pesos. Respecto del reclamo judicial, reprocha este reclamante que la imputación se le haya hecho como persona natural y no como representante de las sociedades. Por otro lado, se le reprocha también la frecuencia de las operaciones, las contrapartes, las modalidades, pero no el monto o la falta de participación de terceros, que fueron elementos que se incluyeron en su oportunidad en los cargos. Y expresa que aquello que la superintendencia denomina como un esquema es un conjunto muy diverso de operaciones en las cuales Roberto Guzmán, como persona natural inversionista, carecía de toda injerencia, y en ese sentido alega también la improcedencia de esta distinción que hace el órgano administrativo entre sociedades vinculadas e instrumentales, porque hubo numerosas transacciones en las cuales no solamente participó este inversionista. Respecto del primer cargo relativo al artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, estima que la superintendencia agrupó arbitrariamente una serie de transacciones, que los precios de estas transacciones no fueron ni superiores ni inferiores a los precios de mercado. Hace un análisis en su reclamación del IPSA y explica que estas acciones tienen variaciones de precio que son frecuentes, y eso fue ignorado por la Superintendencia de Valores y Seguros. Respecto del segundo cargo, son 4 órdenes de compra realizadas por la empresa Silvestre, y estima el reclamante que estas operaciones no tenían la aptitud para afectar los precios de un título determinado. Las operaciones fueron por un total de 13 mil millones de pesos, mientras que la capitalización bursátil de Pampa Calichera era de 1,7 billones de pesos. Entonces no se trató de más del 2% de las acciones transadas, y ya desde el mes anterior, tanto estas acciones como su activo subyacente, que es la sociedad SQM, tenían ya una tendencia al alza, de modo que las operaciones que hizo Inversiones Silvestre no eran aptas para modificar ese precio. En cuanto a los cargos, sostiene el reclamante que la Superintendencia de Valores y Seguros afirma, por un lado, la legalidad de las transacciones y por otro lado su ilegalidad. Reconoce que se cumplieron los requisitos legales, pero igualmente señala que se violó la legislación. Y aquí las operaciones de compra y venta se hicieron mediante órdenes directas, expresamente reguladas y registradas ante la Bolsa de Comercio. Fueron intermediadas por un corredor de bolsa, de modo que cualquier anomalía es imputable exclusivamente a ese corredor de bolsa. También consta en los antecedentes que hubo participación de terceros, y así lo reconoce también la superintendencia. La figura, por otro lado, del artículo 53 exige efectuar una transacción, de modo que el único titular de esa posible infracción sería entonces el corredor de bolsa, y aquí no se puede entonces aplicar el tipo infraccional al inversionista, ni menos, como ocurre en este caso, al representante legal del inversionista. Afirma además que se presumió que él conocía este esquema, y la participación en el esquema se le atribuye exclusivamente por su patrón de inversiones y por su amistad con Julio Ponce Lerú. Respecto del segundo cargo, afirma también que no hay ningún antecedente para sostener que hubiera una concertación entre Roberto Guzmán y las sociedades cascadas. Reitera que las operaciones no fueron idóneas para aumentar el precio de esta acción y, en fin, refiere su ausencia de participación en este esquema. Alega también una infracción al principio de congruencia, porque primero se le formularon cargos por supuestamente, señala, haberse concertado con Julio Ponce Lerú, luego se le condena por un supuesto uso abusivo de los mecanismos de transacción bursátil en circunstancias que las transacciones que él hizo no difieren de otras que realizan otros inversionistas u otras que él mismo ha hecho con otros títulos. Alega también la caducidad
de la acción administrativa señala que en su gran mayoría las operaciones ocurrieron antes de septiembre del año 2010, por lo que las facultades de la superintendencia caducaron a su respecto. En cuanto a la cuantía de la sanción, se dispuso una que no está contenida en la ley y que es desproporcional, que no respeta el límite que ha dispuesto el propio legislador en el artículo 28 del decreto ley 3.538, que es una multa de 15.000 unidades de fomento que podrá aplicarse hasta 5 veces en caso de reiteración. Y aquí alega que no corresponde aplicar el artículo 29, pero el motivo por el cual no correspondería aplicar el artículo 29 sería que en concepto del reclamante ese artículo refiere solamente a la hipótesis de una emisión o una operación, mientras que aquí estamos en presencia de un conjunto de ellas y en su concepto, por tanto, solo correspondería aplicar la multa del artículo 28, que es de un máximo de 75.000 unidades de fomento. Alegó también en el reclamo la inhabilidad del superintendente, el decaimiento del procedimiento administrativo y una nulidad de derecho público. Ello porque señala que el superintendente intervino en el periodo de investigación cuando era jefe de la unidad de cumplimiento para después dictar esta sanción. Habría aquí en su concepto un vicio de nulidad de derecho público porque se habría excedido la competencia de este funcionario al estar inhabilitado para poder dictar la resolución sancionatoria. Además, indica que estos antecedentes iniciaron por denuncia de 12 de diciembre de 2011, los cargos se formularon 20 meses después y las sanciones de 2 de septiembre de 2014, en circunstancias que el plazo para concluir el procedimiento administrativo es de 6 meses. Con todas estas argumentaciones, por tanto, pide que se deje sin efecto la multa o en subsidio sea esta rebajada prudencialmente. Contestando, su señoría, el Consejo de Defensa del Estado en representación de la Superintendencia de Valores y Seguros, primero pone énfasis en que el propio actor comienza su reclamo señalando que solo se referirá a aquello que dice relación con los años 2010 y 2011, por estimar que hay caducidad de la potestad sancionatoria con anterioridad. Entonces evita referirse a otras operaciones para las cuales no tiene ninguna explicación. Aquí lo reprochado es que el actor participó en una serie de operaciones que tenían un patrón distintivo, tuvieron por objeto entregar oportunidades de negocios a Julio Ponce y en menor medida también a Roberto Guzmán a través de las sociedades vinculadas. Y este esquema posibilitó que se pudieran vender acciones a precios mayores a su adquisición. Este esquema está acreditado, puesto que cuando las cascadas vendían acciones, Guzmán siempre estaba disponible para comprarlas y cuando las cascadas estaban disponibles para adquirir, también Guzmán le vendía las acciones. Y previamente a que el señor Guzmán se decidiera a vender, las cascadas ya se estaban procurando el financiamiento para comprarle. Lo que se dice entonces en la resolución sancionatoria es que se observó aquí un patrón de mercado. Siempre las cascadas vendían a un precio menor, a un precio referencial y compraban a uno superior, por tanto toda la operativa siempre se subordinó a los intereses de don Julio Ponce Lerú. En cuanto al segundo cargo, el reclamante reconoce abiertamente que las operaciones que realizó sí afectaron el mercado. Aquí se observó que el señor Guzmán se empeñó en empujar al alza el precio de la acción Calichera A y eso estuvo en línea también con los remates realizados por Julio Ponce Lerú y por Alberto Leblanc. Se buscó entonces en definitiva aumentar definitivamente el precio, instrumentalizando los mecanismos bursátiles para satisfacer intereses ajenos. Señala también la defensa fiscal que el artículo 52 de la Ley de Mercado de Valores no distingue en cuanto al sujeto activo de la comisión de esta conducta, tampoco en ninguna parte exige una concertación previa y que en definitiva el actor no ha dado explicaciones razonables de su comportamiento. Respecto de la cuantía de la multa, se aplicó aquí el artículo 29 del decreto ley 3.538 que establece un límite del 30% del monto de la operación. No es atendible la alegación de que el artículo 29 rija solamente para el caso de una operación. Aquí también hay que considerar los altísimos montos que estuvieron transados y por tanto eso conduce a que se haya aplicado esa modalidad de fijación de la cuantía de la multa. Sobre la nulidad de derecho público, expresa que el superintendente no ejerce jurisdicción y en todo caso el procedimiento siguió con todas las etapas legales. Tampoco se observa
la existencia de un decaimiento, puesto que transcurrieron 11 meses y 27 días hasta el término del procedimiento administrativo, y en todo caso los plazos de la administración son prorrogables y no son fatales. Pide en definitiva que este reclamo sea rechazado. Su señoría, en esta causa estaba vencido el término probatorio cuando se acoge a tramitación un requerimiento de inaplicabilidad del reclamante pidiendo la inaplicabilidad del artículo 29 del decreto ley 3.538. Finalmente, ese requerimiento es acogido por el Tribunal Constitucional, se declara inaplicable para la gestión pendiente el artículo 27, inciso primero de este decreto ley, y dictada esa sentencia es que es posible reanudar el procedimiento y dictar el fallo de primera instancia. 29, inciso primero. 29, inciso primero, señor, del decreto ley. El Tribunal de Primera Instancia fija como hechos de la causa la existencia de los cargos, la multa de 550.000 unidades. ¿Sí? ¿Nos puede referir por qué declaró inaplicable el 29, inciso primero? Sí, señor, de inmediato. Sí, el Tribunal Constitucional se refiere consideraciones relativas a la proporcionalidad de la multa a que se pueda arribar con la aplicación del artículo 29, esto es el límite del 30% de la operación. El tribunal dice, no resultan razonables ni existen en la norma criterios objetivos que determinen la forma en que corresponde aplicar la sanción prevista en el artículo 29 de este decreto ley, porque la disposición, señala, se limita a facultar discrecionalmente a la autoridad para imponer una sanción de hasta un 30% del valor de la operación irregular. Insiste entonces, no hay ningún parámetro de razonabilidad a la autoridad y eso no se compadece con criterios mínimos de proporcionalidad. Esa es básicamente la argumentación del tribunal. ¿Cuál es la norma constitucional que se infringió? Perdón, señor. ¿Cuál es la norma constitucional que se infringió? El artículo 19, número 3 de la Constitución Política, señor. Y 19 número 2, discriminación arbitraria, y 19 número 3, racional y justo procedimiento y debido procedimiento administrativo. Ya. Bien, entonces el Tribunal de Primera Instancia parte su sentencia señalando que este es un reclamo de ilegalidad y por tanto no corresponde que en esta sede se reproduzca o se reitere la instancia administrativa. Se centra en primer lugar el tribunal en lo que denomina legalidad competencial y concluye que la Superintendencia de Valores y Seguros está facultada para haber iniciado la investigación y finalmente para haber impuesto estas sanciones. Respecto de la legalidad formal, el reclamante fue debidamente informado de los cargos, presentó sus descargos, aportó pruebas y finalmente, frente a la decisión desfavorable, pudo hacer uso de los medios de impugnación que le otorga el ordenamiento jurídico. Sobre la nulidad de derecho público que se alegó, esta inhabilidad que refiere el reclamante no se verifica por el solo hecho que el señor Pavés, que luego fue superintendente, hubiera participado en la indagatoria. Para que hubiera una falta de imparcialidad se requería un prejuzgamiento que no se observa en este caso. Sobre el decaimiento del procedimiento administrativo, entre la formulación de cargos y la imposición de la sanción pasaron poco más de 11 meses. No concurre en concepto del tribunal el decaimiento y el tiempo que llevó la instancia administrativa se debe a la pluralidad de involucrados, a la cantidad de operaciones y la complejidad de las materias, no a una inactividad injustificada del órgano administrativo. Sobre las alegaciones que se hicieron relativas al principio de congruencia, se examina la formulación de cargos y luego la resolución sancionatoria y aparece que ellas guardan la debida congruencia relativo a los hechos por los cuales finalmente fue sancionado el reclamante y por tanto se concluye que este acto administrativo en particular fue el resultado de un procedimiento racional y justo que ha respetado las formalidades legales y que se ha sometido a la superintendencia a un racional y justo proceso.
Sobre la legalidad material, primero refiere el tribunal la falta de legitimación pasiva que se alegó en el sentido de que las actuaciones fueron realizadas por personas jurídicas y no por la persona natural que fue sancionada. Aquí lo que expresa el tribunal es que la responsabilidad por las infracciones que se atribuyen dice relación con la participación directa y personal del reclamante. Se le imputa su calidad de propietario, controlador y administrador de las sociedades, calidades que por lo demás no fueron controvertidas. Tampoco, respecto ya del fondo, ha controvertido el actor la efectividad de que se verificaron estas operaciones que reprocha la Superintendencia de Valores y Seguros. Él solo se limita a cuestionar que ellas sean constitutivas de los hechos que prohíben los artículos 52 y 53 de la Ley de Mercado de Valores. La controversia entonces se centra sobre la interpretación y la aplicación de estas dos normas que el tribunal reproduce. Señala el tribunal que el examen de la licitud o ilicitud de estas operaciones no debe limitarse al análisis aislado, porque aquello que la superintendencia reprocha es lo que denomina un esquema, o sea, un complejo sistematizado y coordinado en el cual participaron las sociedades de Julio Ponce Lerú y además las sociedades del señor Guzmán. Evidencian los antecedentes vínculos previos entre los participantes y una realización sistematizada, coordinada y predeterminada de las operaciones. Se llega entonces a la conclusión de que estas operaciones efectivamente fueron realizadas en este complejo operacional que la superintendencia denomina un esquema. Se construye entonces aquí un patrón de conducta que da cuenta de la participación reiterada siempre de las mismas partes, y con ello Julio Ponce Lerú llegó a obtener utilidades por casi 16.000 millones de pesos, y eso solamente puede ser explicado dado que como contrapartida hubo pérdidas de otras personas, entre ellos el reclamante, todo para favorecer a este denominado esquema. Respecto del el reproche al artículo 52 de la Ley de Mercado de Valores, las operaciones realizadas por Inversiones Silvestres tuvieron por objeto fijar precios, y eso motivó que con posterioridad se pudieran justificar los altos precios a los cuales se transó la acción Calichera A, y fueron altos precios que pagó la Sociedad Potasios de Chile, Sociedad Anónima, que forma parte de las sociedades cascadas, y por tanto se configura también la conducta prohibida por este tipo infraccional. Estos tipos infraccionales, añade el tribunal, no pueden ser reducidos solamente a los corredores de bolsa, sino a todas aquellas personas naturales o jurídicas que intervienen en el mercado de valores, puesto que su tenor literal no contempla algún tipo especial o algún sujeto calificado. Y respecto del dolo o culpa, ocurre que el señor Guzmán es un inversionista de vasta trayectoria y de alto conocimiento en operaciones bursátiles, y por tanto se entiende que él tenía conocimiento, o a lo menos debía tener conocimiento, empleando la debida diligencia, de que estas operaciones configuraban aquellos hechos prohibidos por la Ley de Mercado de Valores. Entiende el tribunal entonces que está suficientemente acreditada la responsabilidad infraccional. Luego se centra la sentenciadora en los efectos de la declaración de inaplicabilidad del artículo 29 del Decreto Ley 3.538. Señala que el efecto propio de esa declaración de inaplicabilidad es que se encuentra precisamente impedida de aplicar ese artículo 29, pero ocurre que esta norma que ha sido declarada inaplicable no es el fundamento de la potestad sancionatoria. Hay aquí un abanico de posibilidades que también está constituido por los artículos 27 y 28 del Decreto Ley 3.538, y ha sido el propio reclamante quien ha pedido en su acción que se aplique precisamente el artículo 38, y es por eso que el artículo 28, inciso segundo de este decreto ley, y es por eso que es esa la norma que finalmente la sentenciadora aplica, teniendo presente, señala, la gravedad de la afectación al correcto funcionamiento del mercado de valores, los bienes jurídicos protegidos, las utilidades obtenidas y la reiteración de la conducta, lo cual lleva entonces a la fijación de un monto final de 75 unidades de fomento, y es por ello entonces que el reclamo es acogido en el sentido de que la multa queda rebajada a esa cantidad.
Su señoría, la sentencia de segunda instancia respecto de la apelación de la parte reclamante señala que la pretensión de la reclamante era finalmente que se hiciera un nuevo examen valorativo de la prueba, alegación que la Corte de Apelaciones desestima y finalmente adhiere a aquello que ha señalado la sentenciadora de primera instancia en cuanto a la construcción de este esquema y a la participación de este reclamante, también a la gravedad y consecuencias del hecho, la comisión de otras infracciones y la capacidad económica del infractor. Por otro lado, respecto de la apelación del Consejo de Defensa del Estado, señala que hace suyos también los considerandos pertinentes relativos a los efectos de la declaración de inaplicabilidad en la determinación final del quantum de la multa, y es por eso que también desestima las alegaciones de la defensa fiscal y confirma en todas sus partes el fallo de primer grado. Su señoría, el primer recurso es de la parte reclamante y es recurso de casación en el fondo. Denuncia en un primer capítulo el reclamante la infracción a las normas reguladoras de la prueba. Artículos 346, 355, inciso segundo, 383, 384, 426, 427 y 429 del Código de Procedimiento Civil, todos en relación al artículo 30 del Decreto Ley 3538 y al artículo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Ello porque señala que se otorgó un desmedido valor a la resolución 223 y al expediente administrativo, que se ignoraron todas las probanzas que presentó el reclamante en sede judicial, las cuales no fueron ponderadas porque se dio a los antecedentes administrativos el valor como si fuera una verdad absoluta. El actor acompañó prueba sobre la inexistencia de este esquema y además del hecho de que carecía de capacidad para alterar el precio de mercado, que todas las operaciones fueron realizadas a precio de mercado, que no obtuvo beneficios indebidos, que no se perjudicó a terceros y por otro lado la sentencia, muy por el contrario, presumió la existencia de estas infracciones. Como un segundo capítulo da por infringido los artículos 27, 28 y 29 del Decreto Ley 3538, el artículo 52 y 53 de la Ley de Mercado de Valores, y los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República por falta de tipicidad de la infracción sancionada. La sentencia, de hecho, intenta introducir este, entre comillas, esquema, pero la construcción de un esquema no se encuentra en ninguna de las hipótesis de la Ley de Mercado de Valores. Estima el reclamante que las figuras de los artículos 52 y 53 no concurren en la especie, nuevamente porque no tenía la facultad para alterar el precio de mercado y en último término no fue sancionada cada una de las operaciones sino este supuesto esquema. No existe por tanto sanción a aplicar en tanto lo sancionado es el esquema y no las operaciones individuales, y considerando la inaplicabilidad del artículo 29 no existe sanción en concreto porque entiende que al aplicar el artículo 29 la propia Superintendencia de Valores y Seguros habría descartado la aplicabilidad del artículo 28, entonces no existe una norma sancionatoria. En tercer lugar, alega la inobservancia del derecho al debido proceso, la infracción al artículo 19, número 3 de la Constitución Política de la República, porque no se ponderó nuevamente la prueba rendida por su parte. En sede administrativa no se recibió la causa prueba y eso deriva en una resolución carente de motivación. Reitera sus alegaciones respecto a la falta de independencia y de imparcialidad del Superintendente de Valores y Seguros, la infracción al principio de congruencia y el hecho de que la Superintendencia no aportó ninguna prueba para acreditar la configuración de estos tipos infraccionales de los artículos 52 y 53. A continuación, denuncia la transgresión de los artículos 28, número 2 y 29, inciso segundo del Decreto Ley 3538 en relación al artículo 19, número 3 de la Constitución Política de la República, esto es la afectación al principio non bis in idem, porque indica no se le ha sancionado por operaciones, sino por un esquema. Un esquema es la sumatoria de operaciones, pero luego de eso se le aplica como agravante la reiteración de conductas y por tanto esa multa
multiplicidad se le está sancionando 2 veces. Correspondería, señala entonces, a lo menos reducir esta multa al máximo de 15.000 unidades de fomento. Finalmente, como quinto capítulo, reprocha la falta de proporcionalidad de la sanción, la cual vincula con el artículo 19, número 2 y número 3 de la Constitución Política de la República, porque la multa original está sustentada en un precepto declarado inaplicable. El tribunal de primera instancia luego no se refiere a la proporcionalidad de la sanción, solamente fija un monto distinto, pero igualmente excesivo y desproporcionado. No se hace ninguna referencia a las circunstancias que deben considerarse para la aplicación de esta multa y reitera que se trató de una persona natural, que no hubo perjuicio y que su participación fue en contadas operaciones. Pide entonces al recurso que se invalide la sentencia y se dicte sentencia de reemplazo que deje sin efecto esta multa o en subsidio la rebaje a un máximo de 15.000 unidades de fomento o la cuantía que su señoría determine. El segundo recurso es del Consejo de Defensa del Estado en representación de la Superintendencia de Valores y Seguros. Es recurso de casación en la forma y en el fondo. El recurso de nulidad formal se sustenta en la causal del artículo 768, número 4 del Código de Procedimiento Civil, esto es haber sido dada la sentencia ultra petita. Ello porque, afirma el fisco, en el reclamo judicial nunca se alegó la errada o la ilegítima aplicación del artículo 29, pero luego el tribunal resuelve indicando que por efecto de la sentencia del Tribunal Constitucional no podía aplicarse el artículo 29 y es por eso que la multa se rebajó a 75.000 unidades de fomento. Pero como eso no fue alegado en el reclamo, la aplicabilidad del artículo 29 finalmente no fue algo discutido, no era un precepto que el tribunal debiera aplicar al momento de dictar la sentencia definitiva porque no podía extenderse a un punto que no había sido alegado por la parte reclamante. Entonces, no había aquí conflictos relacionados con la aplicación del artículo 29 y al haberse extendido a ese punto es que la sentencia entonces incurre en el vicio denunciado. Respecto del recurso de casación en el fondo, alega en un primer capítulo la transgresión del artículo 81 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en relación al numeral 6 y al inciso 11 del artículo 93 de la Constitución Política de la República, artículo primero, tercero, 41 y 51 de la Ley de Procedimiento Administrativo, artículo 19 del Código Civil, todos en relación a los artículos 28 y 30 del Decreto Ley 3.538. Ello porque la resolución que impone la multa es un acto administrativo ejecutorio, solamente correspondía que se revisara su legalidad y el tribunal, por tanto, no podía entrar a sustituir a la administración en un nuevo procedimiento. Por tanto, la declaración de inaplicabilidad no producía el efecto de remover de inmediato la validez de esta sanción. La declaración de inaplicabilidad y sus efectos debían medirse por lo pedido en la apelación y lo pedido en el reclamo. Y en este caso, la norma, como no debía ser aplicada al momento de dictar el fallo, no era decisoria litis, no correspondía entonces que se resolviera en esos términos. Relacionado con lo anterior, también alega la infracción de los artículos 89 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional en relación nuevamente a los artículos 28 y 30 del Decreto Ley 3.538, en tanto ahora es el fallo del Tribunal Constitucional quien nos señala cómo la aplicación de este artículo 29 resultaba contraria a la Constitución Política de la República. Finalmente, y en un tercer capítulo, alega la infracción al artículo 28 del Decreto Ley 3.538 en relación al artículo 30 del mismo Decreto Ley al haberse aplicado esas normas para rebajar la multa. Aquí no se consideró la gravedad de los hechos, no se hace un análisis de los bienes jurídicos que subyacen y las razones que estaban detrás de la cuantía de la sanción aplicada. Solo se restringe el análisis al efecto de la declaración de inaplicabilidad, pero no se consideran las consecuencias de este hecho infraccional y eso motiva que la sanción tenga un vicio relacionado con la proporcionalidad. Aquí hubo un negocio que superó los 32 billones de pesos, que impactó a muchos inversionistas, dentro de los cuales estaban AFP, que afectó las bases del mercado de valores y del gobierno corporativo. Entonces, el monto final de la multa no tiene ningún efecto disuasivo y resulta bajísima, no cumple entonces con la finalidad sancionatoria. Por eso pide la parte reclamada que se anule esta sentencia y se dicte sentencia de reemplazo que rechace esta reclamación.
Sus señorías anunciaron para alegar por la parte reclamante, doña Ariela Agosín, con 50 minutos por sus recursos, y por el Consejo de Defensa del Estado, don Alfredo Larreta, con 30 minutos también por sus recursos. Muy bien. Si no hay consultas, la señora relatora alega en primer término por sus recursos y contra el contrario, doña Ariela Agosín. Con la venia de su señoría excelentísima, vengo a alegar por mi representado, don Roberto Guzmán Lyon, quien fue el reclamante en estos autos sobre imposición de multa realizada por la entonces Superintendencia de Valores y Seguros, solicitando que se acoja el recurso interpuesto por esta parte y se rechacen los recursos interpuestos por la contraria, por las razones que pasaré a exponer. En primer lugar, su señoría excelentísima, quisiera referirme brevemente a quién es don Roberto Guzmán, la persona que ha sido sancionada acá por las acciones realizadas por las sociedades en las que participa. Él es un abogado que ejerció por más de 50 años en temas especialmente referentes a temas societarios y mercado de valores. Una vez retirado del ejercicio de la profesión, además de otras cosas que hace, como gestión cultural, ¿cierto? Beneficencia, coleccionista, etc., también a través de estas sociedades que se han mencionado, realiza inversiones regularmente en la bolsa. Es parte de quienes invierten lo ganado en su vida profesional en la bolsa, porque además es algo que él conocía muy bien. Así como también, por supuesto, las sociedades relativas a SQM, por cuanto había sido asesor de estas compañías. De tal manera que lo primero es que él era un inversionista regular. De hecho, en todo este periodo investigado, solo el 14% de las operaciones realizadas por las sociedades en las que él participa correspondieron a acciones relacionadas con las sociedades cascadas. El otro 86% fueron otro tipo de acciones, como LAN, Cencosud, etcétera, muchísimas otras. Dentro de esta actividad, entonces, se le ha imputado participar en el denominado esquema que muy bien describió la señorita relatora. ¿Y por qué? La única razón por la que a él se le involucra en esto y se le denomina las sociedades de las que él participa como sociedades vinculadas es porque él tendría una relación personal, señala la Superintendencia de Valores y Seguros, con el controlador por haber sido su abogado por muchísimos años. Pues bien, su señoría excelentísima, desde ya nos parece que este criterio claramente es inaceptable e insuficiente para determinar algo tan grave como lo que se ha determinado para don Roberto Guzmán, quien no era ni director ni gerente, no tenía ningún tipo de deber fiduciario respecto de las sociedades cascadas, sino que era externo a ellas y participó de, digamos, como inversionista a través de la bolsa y con las regulaciones que corresponden. ¿Y cuáles son las infracciones que se le imputan? En primer lugar, la del 53, inciso segundo de la ley 18.045 de mercado de valores, por, en definitiva, participar supuestamente en 3 ciclos. El año 2010, en lo que fue la venta, compra de Pampa Calichera, de Calichera A, de las acciones Calichera A. Después, entre octubre de 2010 y marzo de 2011, se le imputa haber comprado y luego vendido ese SQMB, y luego también Pampa Calichera nuevamente, o sea, Calichera, haber comprado y haber vendido, o haber vendido algunas que había comprado el año anterior. Y por todo eso se le involucra en este supuesto esquema y se le imputa la infracción del artículo 53, inciso segundo. Y la segunda infracción que se le imputa es la del 52, inciso primero, donde, como bien dijo la señorita relatora, se señala que entre los días 2 y 7 de noviembre él habría comprado y vendido acciones con el solo objeto de haber subido los precios. No me voy a detener en los hechos específicos porque ya fueron muy bien relatados, pero debo destacar que ha sido reconocido por la Superintendencia de Valores, por la sentencia de primera instancia y por la sentencia de segunda instancia, que cada una de las operaciones realizadas por mi representado fueron legítimas, conforme a derecho, y cumplieron con todas las regulaciones correspondientes. Así lo dice el considerando 54 de la sentencia que hace suya, de la sentencia de primera instancia que hace suya la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Sin embargo,
y sin perjuicio de lo elocuente que resulta ser el hecho de que se cumplió con todas las normas que rigen las operaciones bursátiles, se les sanciona de todas maneras. ¿Y por qué? Creo que es importante ver por qué se le sanciona a él, como dijimos, que es en definitiva por una relación personal. ¿Y por qué es importante? Porque el que se haya cumplido con las regulaciones y con las normas en general, que son muchísimas, que rigen la operación bursátil, no puede ser un tema baladí, no puede ser un tema que no tenga importancia. Acá las operaciones fueron reales, las operaciones produjeron todos sus efectos, y es el mismo regulador, es la Bolsa de Santiago, la Bolsa de Comercio Electrónica, que determina sus normas, además, que son aprobadas en esa época por la Superintendencia de Valores, además tienen evidentemente manuales de operaciones, sistemas computacionales que lo rigen, de tal manera que no puede ser algo sin importancia el que se haya cumplido con absolutamente todas las normas. En otros casos que han ocurrido en Chile, como Macolif o Inverlink, o incluso fuera de nuestro país, como el caso Mao, ¿cierto? Siempre han tenido como correlato la inexistencia de las operaciones, o bien estafas piramidales, o que no existía un activo subyacente, cuestión que acá todos sabemos que sí existe, ¿cierto? Porque conocemos la actividad minera que tiene SQM, muy importante en nuestro país, etc. Por lo tanto, acá no hubo nada de eso, no hubo, digamos, tergiversación, no hubo falsificación, y se cumplió con toda la regulación. Y en este sentido, el 20º Juzgado Civil de Santiago, cuando falla la causa de Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz, doña Juana Álvarez, en el rol 21.498-2014, señala muy bien que una de las razones por la que debe dejarse sin efecto la multa es porque las operaciones cuestionadas cumplieron formalmente con la normativa, y que esto fue reconocido explícitamente por la superintendencia. Lo que impide atribuirle a dichas operaciones la intención de dificultar la participación de terceros, que era una de las objeciones que tenía la superintendencia. Luego también el 29º Juzgado Civil de Santiago, en el caso de Leonidas Vidal, señala que esa sentenciadora estima que la superintendencia, en un exceso de celo en su función fiscalizadora, se centró en el llamado esquema, y en base a ello realizó una función interpretativa y errada que la llevaron a presumir infracciones que ese tribunal estima que no ocurrieron. Ese es el rol 21.500 de 2014, el 29º Juzgado Civil de Santiago. ¿Y por qué menciono específicamente estas causas, las de Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz, Leonidas Vidal? No solo porque las reclamaciones fueron acogidas en primera instancia y todavía no se ven en segunda instancia, sino porque es la misma Superintendencia de Valores y Seguros la que en la resolución 223, en su considerando 1566, asimila los patrones de conducta de don Manuel Bulnes y don Felipe Errázuriz y de don Leonidas Vidal precisamente al de don Roberto Guzmán, de tal manera que distingue. Ahora, como decíamos, el que se haya cumplido con la normativa no es un tema que no tenga importancia, porque la normativa está establecida de la manera que se cree que es la que corresponde para que no se alteren los precios. En este sentido, don Álvaro Clark informa acompañado en Fojas 295, o la declaración de don Francisco de Borja Larraín, también del señor Quirós, acompañado de Fojas 292 y Fojas 293, todas dan cuenta de cómo funciona la bolsa y que en definitiva es prácticamente imposible alterar los precios. Las operaciones que se imputan a mi representado fueron realizadas mayormente, o solo en realidad, por operaciones directas y remates. Las operaciones directas son operaciones donde existe un vendedor, un comprador, y al medio un corredor que toma las dos puntas, realiza la venta y claro, se lleva las dos comisiones. Es de la naturaleza del trabajo, ¿cierto?, del corretaje. Por lo tanto, no se ve nada malo en esto. Pero ¿qué se le imputó a mi representado? Que supuestamente no se habría dado el tiempo de difusión suficiente, que habrían sido 3 minutos. Lo primero es decir que 3 minutos en la bolsa es una enormidad, o sea, la cantidad de operaciones que ocurren en cada fracción de segundo
es increíble y además está todo regulado electrónicamente, de tal manera que eso de decir que no hubo suficiente difusión ya desde ya no es cierto. Pero además, el tiempo de difusión está regulado. O sea, mi representado no podría en ningún caso haber hecho el tiempo de difusión que hubiera querido. Además, es una decisión que toma el corredor, como dijo la señora relatora, el cómo se hace y la venta, si por operación directa, si por remate, etcétera, pero eso además está regulado y el corredor debe hacerlo. Entonces, además el precio está determinado como una especie de horquilla, no se puede ir más allá ni más abajo del el precio determinado por esa especie de horquilla. Todo esto está acreditado en AUTO. Tan poco relevante eran en este caso los tiempos de difusión, que hoy esto se llama operaciones cruzadas, y el año 2017, con posterioridad a esta causa, la norma de carácter general número 422 eliminó en las operaciones cruzadas la necesidad de tiempos de difusión. Por lo tanto, acá no hay nada que reclamar a mi representado. Parte de lo que se le reclama también es que en ciertos casos se retiraron las ofertas después de realizarlo. Pero acá, como bien dice doña Olga Feliú en un informe acompañado, que en paz descanse, ella señala que siempre se ha podido retirar las ofertas que se realizan en oferta directa, de tal manera que decir ahora que eso tiene algún tipo de carga negativa o de infracción es atentar en contra de la confianza legítima de los ciudadanos. Y la segunda forma que se realizaron las operaciones de mi representado fue a través de remate. Acá nuevamente se señala que no se dieron los tiempos de difusión suficientes o que era mucho dinero y que por lo tanto no podían participar terceros. Sin embargo, se encuentra primero que nada acreditado que sí participaron terceros, o sea, participó Fin Capital, AFP Habitat, entonces no es cierto que no se pudieron. Estas enormes cantidades de dinero son normales en los remates en la bolsa y además nuevamente, están reguladas. No podría haberse dado un tiempo de difusión distinto al que está establecido, ni tampoco se podría haber hecho por más cantidad de la que estaba permitida. ¿Y cuál fue la participación de mi representado en todo esto? Como dije, sencillamente él era un inversionista que tenía sus sociedades, que el 14% de sus inversiones la hizo en estas operaciones que al él haber conocido las sociedades, no es nada extraño que haya querido invertir. Él sabía que no era tan común que salieran a la venta paquetes de acciones y de las sociedades cascadas, y por lo tanto, claro, participó de la compra. Además, nosotros acompañamos en primera instancia muchos artículos de prensa que recomendaban invertir en las cascadas, porque se veía que eran acciones que iban al alza. Es más, el año 2009, cuando empiezan todas estas operaciones, derechamente se ingresan las sociedades cascadas al IPSA. ¿Por qué? Porque se veía que iban a ser de las más transadas. Eric Hendel, en un informe económico que se encuentra acompañado en Foja 295 de Auto, señala que quien hubiera invertido el año 2009 habría ganado al año 2012 alrededor de un 23% más. Por lo tanto, ¿quién puede objetar que se haya querido invertir en ello? Era algo que cualquier inversionista en la bolsa estimaba que era atractivo, especialmente alguien que de alguna manera conocía el funcionamiento de la bolsa y de estas sociedades. Valga decir que aunque no tiene relación con mi representado, porque como ya dije, no tenía ningún deber fiduciario con las cascadas, ya que no era ni director ni gerente, es una estructura societaria que no tendría por qué tampoco haber llamado la atención, porque la utilizan muchos grupos económicos de nuestro país para precisamente dar más flexibilidad a los capitales que subyacen al final al real capital, que en este caso es SQM, como todos sabemos. Entonces, claro, si se mira con el espejo retrovisor hacia atrás y se van juntando cada una de las operaciones, la superintendencia logró armar este gran cuento que llenó tantos titulares. Pero si lo que nos llama la atención es la cantidad de dinero transado, esto es normal en la bolsa. Y lo dice muy bien nuevamente la jueza del 29º Juzgado Civil de Santiago, doña María Cecilia Morales, cuando dice que a raíz del caso de Leonidas Vial, que estas cantidades de dinero tan grandes que se transan, no deben hacernos perder de vista la existencia y aplicación del Estado de Derecho, que fija el marco regulatorio de toda actividad, y a él hay que ceñirse. Por lo tanto, con eso en vista, paso directamente a ver las infracciones que han sido reclamadas en Auto.
En primer lugar, me referiré a las infracciones de ley que sean infracciones normativas, porque van más allá de la ley, que se han reclamado tanto por esta parte como por el Consejo de Defensa del Estado en relación a la multa impuesta. Por una cuestión de análisis y también por economía procesal y por tratar de disminuir lo más posible el tiempo de mi alegato, voy a hablar de ambos recursos, digamos, son 3 recursos, 2 recursos de la contraria y uno de esta parte, en relación a la multa en manera más o menos conjunta. Nosotros hemos alegado que se ha infringido el artículo 28 porque no correspondía aplicar multa alguna, ¿cierto? Pero además porque entendemos que si se aplicaba el artículo 28 debería aplicarse en su mínima expresión, porque no ha habido una reiteración de infracciones y por lo tanto correspondía aplicar 15.000 UF y no 75.000, o al menos en subsidio correspondía rebajar esta multa. El Consejo de Defensa del Estado, por su parte, ha reclamado que acá habría ultrapetita y también ha interpuesto recurso de casación en el fondo porque estima que correspondía aplicar el artículo 29. Entonces, veamos lo que reclamamos ambas partes. El Consejo de Defensa del Estado señala en primer lugar que concurriría el artículo 768 número 4, ¿cierto? Ultrapetita. ¿Y por qué? Porque señala que esta parte no habría alegado sobre la falta de aplicabilidad del artículo 29 cuando correspondía antes en la reclamación. Bueno, su señoría excelentísima, esto es totalmente falso. Puede haber sido cierto en otros casos, estamos en conocimiento que se han fallado otros casos relativos al caso Cascada en general, pero nosotros de la página 170 en adelante de la demanda de reclamación, nos dedicamos a alegar expresamente la vulneración de la normativa en la aplicación de la sanción, a señalar que se ha atentado contra el principio de proporcionalidad. Nos referimos al considerando 1623 de la 223. Nos referimos a que el artículo 29 no era aplicable. Señalamos que se había atentado contra el artículo 19 número 2 y 19 número 3 de la Constitución Política de la República. Es decir, los mismos argumentos que utilizó el Tribunal Constitucional. Lo reclamamos ya desde nuestra demanda. Y en todo caso, valga decir que en este caso, en el caso de don Roberto Guzmán, nosotros fuimos los primeros en ir al Tribunal Constitucional en el caso Cascada. Los demás concurrieron con posterioridad, pero nosotros teníamos la convicción absoluta que en este caso correspondía a la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y por eso lo hicimos en primera instancia, durante la tramitación del proceso, donde la contraria tuvo muchas oportunidades de debatir. De partida tuvo toda la segunda instancia. Por lo tanto, y además la tramitación ante el Tribunal Constitucional. De tal manera que en este caso, en el de don Roberto Guzmán, no es posible señalar que habría estado en desigualdad, digamos, o que no habría habido bilateralidad de la audiencia. Por el contrario, su señoría excelentísima, esta parte no tenía otro momento para alegarlo que no hubiera sido durante la demanda de reclamación, por una razón no solo jurídica, sino que por una razón práctica. El artículo 29, y invito a su señoría excelentísima a revisar la formulación de cargos, no aparece en ninguna parte de la formulación de cargos. Y esta parte no tenía cómo presumir que se iba a aplicar, porque entendíamos, y lo hemos dicho durante todo el proceso, que esa norma, y se ve también en la modificación del año 2000, era aplicable para las OPAs, y no para este tipo, que además es un tipo que prácticamente fue creado para este caso, ¿cierto? Pero no teníamos cómo saber que se iba a aplicar el artículo 29. El único momento en el que esto apareció fue precisamente con la resolución 223. Y en ese sentido, el artículo 81 del decreto con fuerza de ley número 5 sobre el Tribunal Constitucional señala que se puede delegar, ¿cierto?, la inaplicabilidad en cualquier oportunidad en que se advierta que la aplicación del precepto legal puede ser decisivo. No hubo otro momento que en la resolución 223. De tal manera que esta parte sí lo hace oportunamente, y con esto en el fondo quiero distinguir de otros procesos que han existido. Lo que creemos, y también tenemos que decirlo, es que esta parte, y lo señala muy bien la sentencia de primera instancia, incluso en su petitorio, se puede ver los numerales 2 letra A y 2 letra B de nuestro petitorio de la demanda de reclamación, pedimos que en subsidio de no aplicarse multa se aplique el artículo 28. De tal manera que incluso no es posible en este caso señalar que no tenía la competencia el tribunal. Y lo que creemos es que el Consejo de Defensa del Estado cometió un error, que en realidad es bastante patente,
porque señala que esta parte no alegó sobre el artículo 29, y como dijimos, desde la página 170 en adelante nos dedicamos a eso en la reclamación, pero también señala que no se refirió a esto en la apelación, y en la apelación es aún más patente, porque el artículo, en la página 81 y siguientes, y especialmente la 84 y siguientes de nuestro recurso de apelación, se refieren total y absolutamente a este punto, a este tema. Entonces, lo que creemos es que sencillamente hubo ahí un copiar y pegar que no funcionó, ¿cierto? Pero en el caso de don Roberto Guzmán, esto no es cierto en ningún caso. Luego, el Consejo de Defensa del Estado también alega, por razones similares, que concurriría la casación en el fondo. Y para ello, el primer error que reclama es que no debería haberse dejado de aplicar el artículo 29 por estimar que se encontraba de alguna manera ya con fuerza ejecutoria, ¿cierto? Y que el bloque de legalidad ya existía cuando se sancionó con la 223 y que por lo tanto posteriormente la inaplicabilidad no podía surtir efecto. Acompañamos un informe del profesor Eduardo Cordero, que es muy claro en esto y señala que el efecto vinculante de la sentencia estimatoria de inaplicabilidad se encuentra incluso reforzado en materia de actos administrativos sancionatorios. Y el fallo de primera instancia, en los considerandos 74º, 5º y 6º, se refiere a este punto, en el caso de don Roberto Guzmán, y hace suyo el fallo del excelentísimo Tribunal Constitucional, señalando que su aplicación al caso concreto produce efectos contrarios a la Carta Fundamental y que en consecuencia esta magistratura, al tenor de lo resuelto, se encuentra impedido de aplicar el artículo 29. Luego, el fallo de segunda instancia confirma, nuevamente hay un error en el recurso de casación que habla de que este sería un fallo que habría revocado el de primera instancia, creemos que se refiere probablemente, no sabemos a cuál en realidad, pero a otro de los casos de cascada, pero en este caso lo que hizo el fallo de segunda instancia fue confirmar el de primera, y por lo tanto confirmar el criterio. Esta parte conoce el fallo reciente de esta excelentísima Corte referente al controlador de las sociedades cascadas, ¿cierto? Que es muy reciente, es del 2 de octubre de 2020, en el número de ingreso 17536 de 2019. Creemos que es muy importante lo que señala el voto de mayoría, en cuanto a que no puede, en el considerando 20, no puede sino entenderse que la condición de inconstitucionalidad de la norma legal se presenta desde que contraviene la de carácter constitucional, no desde la declaración de inaplicabilidad. Colisión que inequívocamente tiene lugar cuando el precepto adquiere vigencia en el caso concreto, cuál es lo que el fallo simplemente verifica. ¿Qué significa esto? Precisamente significa que la inconstitucionalidad se dio al aplicarse la sanción, no luego que solamente se hace una declaración. La sentencia es vinculante en el pleito, entonces señala este fallo. Y cita jurisprudencia como el 31875-2017, esta excelentísima Corte, y existen muchos otros fallos en este sentido, como el 37905 de 2017, y también estamos en conocimiento de que existe un voto disidente en este fallo del controlador. Pero lo que ocurrió en ese caso, como ya adelantamos, no ocurrió en este de don Roberto Guzmán. Se señala ahí que no se habría tramitado el reclamo durante la primera instancia, no habiendo dado posibilidad a la contraparte de rebatir esto. Eso en este caso de don Roberto Guzmán, como hemos dicho, no es cierto, porque en este caso se hizo durante la primera instancia el requerimiento, por lo tanto se tuvo toda la segunda instancia para rebatirlo, además de, por supuesto, haber participado el Consejo Nacional del Estado en el Tribunal Constitucional. Y como dijimos, nuestra apelación en las páginas 83 y siguientes, y nuestra reclamación en las páginas 170 y siguientes se refiere a este punto. De tal manera que lo que fue razonado para efectos de esos casos, de ese caso y uno que salió hace pocos días también, en el caso de don Roberto Guzmán no es aplicable, estimamos. Y por eso creemos nuevamente que el informe del profesor Cordero es muy elocuente, especialmente en este caso, cuando dice que la sentencia estimatoria de inaplicabilidad necesariamente determina las fuentes que concurren para realizar el juicio de validez de un acto administrativo. Lo que señala la sentenciadora de primera instancia es que acá habría una laguna aparente laguna impropia, pero que al haber demandado en subsidio esta parte que
aplicar el artículo 28, entiende que tiene competencia para hacerlo. Nosotros estimamos que en esto tiene razón, si bien creemos que no procede multa alguna, ¿no? Pero en ese razonamiento tiene razón la sentencia de primera instancia y la segunda al confirmarlo. De hecho, vamos a citar solo una partecita de nuestra, si su señoría excelentísima me lo permite, de nuestra reclamación. En su página 178 señalamos que es necesario que se conforme a derecho el actuar de la superintendencia, toda vez que ha aplicado una sanción ilegítima, extendiendo el quantum de la multa que pretende imponer más allá de lo que el propio legislador asentó como límite. Entonces, es por eso que estimamos que en este caso, efectivamente, debe respetarse más que en ningún caso lo que se ha fallado por el Tribunal Constitucional respecto al artículo 29 del Decreto Ley 3538, y reiteramos que don Roberto Guzmán fue el primero en recurrir al Tribunal Constitucional en el marco del caso Cascadas. Nosotros no fuimos posteriormente porque vimos el resultado, nosotros fuimos los primeros en ir porque teníamos una convicción absoluta respecto de lo que estábamos reclamando. El segundo error de derecho que reclama el Consejo de Defensa del Estado es que no se habría especificado supuestamente por el Tribunal Constitucional cómo se produce la inconstitucionalidad en el caso concreto. Nuevamente creemos que hay un error de copia, porque de hecho habla del considerando número 23 del fallo del Tribunal Constitucional. Ese considerando, en el caso de don Roberto Guzmán, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. El considerando, que fue citado por la señorita relatora ante la pregunta de su señoría excelentísima, es el considerando número 49 en este fallo, que relata muy bien por qué en el caso de don Roberto Guzmán ha sido, debe declararse inaplicable por ser inconstitucional. De tal manera que vemos que en la página 41 de la casación nuevamente hay un error de copia que explica esto, pero no hay claramente un error de derecho en este sentido. Y el tercer error de derecho es que reclama el Consejo de Defensa del Estado que no se habrían utilizado las razones del artículo 28 para rebajar la multa. La verdad es que, perdón, es para rebajar la multa, no para aumentarla, pero si fuera para aumentarla, se estableció el máximo que permite el artículo 28, de tal manera que la alegación del Consejo de Defensa del Estado no tiene ningún sentido. Ahora, nosotros también hemos alegado que no se han aplicado estos criterios del artículo 28, pero para efectos de señalar que atendido como una persona natural, sus sociedades eran sociedades anónimas cerradas, que es un externo total a las sociedades cascadas, que la única razón por la que se le ha involucrado es por el hecho de ser, en definitiva, una persona que asesoró a estas sociedades en el pasado, se debe rebajar la multa de los 75.000, que es el máximo que establece el artículo 28, establecía, bueno, porque había sido reemplazado por la nueva normativa de la CNMF. Ahora, su señoría excelentísima, nosotros también alegamos que acá habría habido una infracción a la norma del non bis, al principio, non bis in idem, y el artículo 19, número 3 de la Constitución Política de la República, incluso el artículo 63 del Código Penal aplicable en materia sancionatoria administrativa. Y como bien dijo la señorita relatora, esto es por una razón que es muy clara, y es que no puede, por un lado, señalarse que hubo reiteración para dar por acreditado una supuesta tipicidad de un esquema, tipicidad que ya diremos no existe, y al mismo tiempo utilizar esa supuesta reiteración para aumentar la pena. Ello es contrario a nuestra Carta Fundamental y a nuestra normativa penal también. Y finalmente también alegamos que se habría atentado contra el principio de proporcionalidad, por lo que ya hemos señalado en cuanto a los criterios que deberían dar lugar a una rebaja de la multa, porque si bien creemos que no corresponde multa alguna, si correspondería alguna sería la del artículo 28, pero rebajado y no el máximo de 75.000. Y en este punto quisiera decir que se equivoca nuevamente la casación del Consejo de Defensa del Estado, cuando señala que mi representado habría obtenido una utilidad, utiliza el adjetivo frijolera cantidad de, y da una cantidad que no es para nada cierta. De hecho, de partida incluye los años 2009, que la misma Superintendencia de Valores y Seguros, esas operaciones las dejó fuera, o sea, desde ya hay a lo menos un tercio que no corresponde. Y en este caso, en este juicio, no se ha determinado la supuesta utilidad. De hecho, la sentencia de primera instancia lo que dice es que mi representado habría tenido pérdidas en beneficios, o sea, que habría subordinado todos sus intereses al contratador, que habría hecho esto casi por un tema altruista. Y lo que sí señala es la utilidad que habría tenido don Julio Ponce Lerú, que
da la suma en el considerando 58 de la sentencia. Pero en ningún caso en este proceso se ha determinado si es que hubo o no hubo utilidad para el representado, por el contrario. Ahora, en todo caso, valga decir que todos los criterios que hemos señalado deben aplicarse en este caso. Y esa es la normativa que está rigiendo ahora, digamos que está en discusión respecto de las multas. Paso ahora al segundo error de derecho que nosotros hemos reclamado, que dice relación con la aplicación de los artículos 52 y 53 de la ley 18.045 y los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución Política de la República. Acá nuevamente hay una diferencia muy importante con el caso del controlador, que falló esta misma excelentísima Corte. Se señala en el considerando 40 del fallo de don Julio Ponce-Lerú que no se habría alegado infracción en las normas de los artículos 52 y 53, que son las normas fundantes de la infracción. Bueno, nosotros sí los reclamamos, y se puede ver además en la página 18 siguiente de la casación, que nosotros señalamos que había infracción de esas normas, de tal manera que en este caso sí hubo directamente una impugnación jurídica a la correspondencia o no de aplicar los artículos 52 y 53. De partida, hubo una incongruencia grave entre la formulación de cargos y la resolución 223. Por ejemplo, en la formulación de cargos se hablaba del esquema, y en la resolución 223 a mi representado lo que se le imputa es haber hecho un uso indebido de oportunidades de negocio, subordinando sus intereses a un tercero. En la formulación de cargo se dice que los precios no habrían sido de mercado. Se prueba que los precios fueron de mercado y se habla que entonces el error fue que no se utilizó bien la referencia de mercado. Se probó que sí intervinieron terceros y entonces se dice que no, lo que pasa es que la intervención no se adaptó a los ciclos transaccionales. Esta incongruencia evidentemente atentó contra la posibilidad de alegar respecto de las normas en las que se basaron la infracción. ¿Por qué creemos que de todas maneras se sancionó, a pesar de todas las pruebas presentadas? Perdón, ¿tengo internet? Me parece que estoy medio pegada. Tiene una interferencia, la hemos escuchado, pero en algunas oportunidades queda rígida su imagen. Si quiere, saca la imagen y sigue alegando solamente con el audio. Ya. Perfecto, su señoría. ¿Por qué creemos que de todas maneras se ha sancionado aún cuando se probaron las cosas que recién señalé? Primero, porque como bien dijo la señora relatora, quien investigó fue la misma persona que luego sancionó, don Carlos Páez Tolosa. Había sido ex jefe del área de cumplimiento de mercado, Valores, firmó varios de los oficios y luego sancionó. Tal es lo evidente de lo que sucedió en este caso, que con posterioridad, cuando se dicta la nueva norma, ¿cierto?, de la CMF, se establece una fiscalía que investiga, separada de quien sanciona. Es de hecho lo que fundó, ¿cierto?, la reforma procesal penal en su oportunidad. No es admisible que quien falle y quien investigue sea el mismo. Y creemos que también influyó, pero esto ya es una especulación, ¿cierto?, la cantidad de prensa que hubo, porque hubo prensa ya incluso desde antes de la formulación de cargo. Entonces, de alguna manera, la Superintendencia de Valores y Seguros se vio obligada a seguir adelante. Ahora, como dijimos, nosotros señalamos que hubo infracción a los artículos 52 y 53. ¿Por qué? Porque no se dan los requisitos de los tipos establecidos ahí. Valga decir primero que si vamos al origen histórico de estas dos normas, eran una sola norma, que era el artículo 48. ¿Y por qué es importante esto? Porque en definitiva, ambas normas tienen como principio, o como bien jurídico protegido, ¿cierto?, el intentar ser una figura antimanipulativa, que no se tergiversen los precios de manera artificial. Ambas están dirigidas a lo mismo y de hecho así está. Incluso más, en el fallo que de hace pocos días de don Patricio Contesa se cita al profesor Londoño, que precisamente se refiere a esto, a que son figuras antimanipulativas. Entonces no es cierto que el bien jurídico sea algo difuso o amplio, como la confianza o el buen funcionamiento del sistema. Ese es el bien jurídico que inspira toda la normativa bursátil. Pero estas normas específicamente, del 52 y 53, son antimanipulativas. ¿Y por qué es importante?
porque mi representante, bueno, nosotros hemos citado, perdón, antes al profesor Echeverri, la profesora Rosenbluth, el profesor Londoño, todos hablan del carácter antimanipulativo de estas figuras, incluso don Rafael Gómez hizo un informe específicamente para este caso. Pero, ¿por qué digo que es importante? Porque don Roberto Guzmán nunca tuvo la capacidad de alterar el precio, ni lo hizo. De tal manera que si los precios fueron, como se probó y se acreditó en auto, los de mercado, no puede imputársele haber incurrido en estas conductas del artículo 52 y 53. En este sentido, hay varios elementos de estos tipos que no se concurrieron. En primer lugar, el 53 inciso segundo requería al menos de que se probara el concierto, su señoría excelentísima, porque mi representado es un externo de la sociedad, no tenía una responsabilidad basada en la ley de sociedades anónimas. Por lo tanto, se debía haber probado. No hay ni una sola prueba del concierto, salvo la relación personal que puede haber tenido con el controlador. Y no es por falta de medidas intrusivas, como ha querido señalar la contraria durante el proceso, porque incluso en el caso de Donaldo Mota, en el caso penal, con todas las medidas intrusivas se absolvió. Por lo tanto, el hecho es que no se ha acreditado en ningún caso que exista un concierto para este supuesto esquema. También requiere esta figura que haya dolo. Hay un informe en Derecho de don Mario Verdugo que señala que este tipo infraccional exige, lo que se desprende claramente de las expresiones utilizadas por este precepto, que se demuestre que el autor ejecutó la acción típica con la intención positiva o dolo. Entonces cabe descartar, dice el profesor Verdugo, que se configure el ilícito frente a conductas culposas o negligentes. En este caso, no se probó el dolo de don Roberto Guzmán, el supuesto dolo. De hecho, si vemos el fallo de primera instancia, considerando 65º y 66º, lo que le imputan es negligencia. Y dicen que aparece de manifiesto que él tuvo conocimiento, o al menos debía tener conocimiento. No entendemos por qué debía tener conocimiento, pero en definitiva lo que se le imputa es negligencia, que para estos tipos no procede. El elemento subjetivo requerido es dolo, por supuesto, para las acciones que se le imputan, y no negligencia. Claramente acá no puede haber una responsabilidad objetiva, y en este sentido el mismo fallo cita un fallo de esta excelentísima Corte de número 474 de 2009, que en su considerando 21 se refiere precisamente a que no se trata de responsabilidad objetiva. Otro de los elementos que se necesita, como dijimos, es indiscutiblemente que haya poder de mercado. Y esto es cierto a lo menos en el 52 inciso primero. Hay un informe de don Rafael Gómez que lo señala muy bien, ha de requerir necesariamente que los que interviniesen como actores tengan desde luego un cierto control de mercado. Y don Roberto Guzmán no posee este poder de mercado. De hecho, don Jorge Quiroz, en su informe económico que citó también la señorita relatora, expresa que del valor total de estas compañías, de Calichera, por ejemplo, de las Calichera A, lo que él transó es solo un 0,0008% del valor. ¿Cómo podría él haber alterado esto? Y entre los días 2 y 7 de noviembre, de todo lo que se transó de esas acciones, él solo transó entre 0,2 y 1,9% de todo ello. De tal manera que si los precios se alteraron, claramente fue por las compras y ventas que realizaron otros, que hubo muchos, pero no por las compras o ventas de acciones que realizó don Roberto Guzmán. Incluso la testigo doña María Alejandra Díez señala que la participación no era significativa, que no tenía poder de mercado. De tal manera que se encuentra acreditado que no hubo alteración de precios, que no había capacidad de hacerlo porque no había poder de mercado para hacerlo, que no hubo conciertos, ni tampoco dolo. Y por todo ello corresponde que no se apliquen los artículos 52 y 53, y lo que se hizo en definitiva fue transgredir a estos. Pero incluso más, ¿qué se hace? Se crea un tipo nuevo, que no existe en nuestro derecho, y que sí existe, por ejemplo, en Estados Unidos, en el Security Exchange Act de 1934, existe la figura del esquema. En nuestro país no existe, o no existía por lo menos en ese momento, y se atenta así contra el principio de tipicidad y los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República. Esto ha sido conocido por todos, por la Superintendencia de Valores y Seguros, por el fallo de primera instancia, por el fallo de segunda instancia. Todos señalan que acá lo que se imputa es un esquema y no las operaciones individualmente consideradas,
Don Carlos Pavés Tolosa, incluso cuando declaró, dijo que efectivamente no existía un tipo que se llamara esquema y que lo que se hizo fue aplicar los artículos 52 y 51. Y en este sentido, hay un informe de derecho de don Juan Eduardo Palma que señala que la superintendencia no puede establecer conductas punibles civil o penalmente en sus potestades administrativas, porque esto sería constitutivo de una violación del principio de legalidad administrativa. De tal manera que también se infringen estas normas constitucionales. Pero incluso más, su señoría excelentísima, en este caso ni siquiera se ha probado que había un perjuicio a terceros. De hecho, en el caso de Cuprum, contra don Roberto Guzmán, que es el caso 6276 de 2016 del 19º Juzgado Civil de Santiago, don Juan Cristóbal Mera, fallando como juez en esa causa, señala que Cuprum no solo no sufrió un daño patrimonial, sino que sus acciones en sociedades cascadas aumentaron de valor en el mercado bursátil. Entonces, no se produjo ni siquiera un perjuicio, y además mi representado, insisto, no tenía ningún deber respecto de estas sociedades de las que él no participaba. También hemos reclamado la infracción en las normativas reguladoras de la prueba. Todas fueron ya nombradas por la señorita relatora, de tal manera que no se insistiré en ellas, pero resulta muy importante señalar que se aplicó una presunción de validez del artículo 3º de la ley 19.880 en circunstancias que esa norma es una presunción para efectos de ejecución. Y tiene además una excepción, que está en el artículo 51, y que es precisamente cuando existe una norma que suspende los efectos de la sanción, en este caso de la multa. Y eso es lo que hace el artículo 30 del decreto con fuerza de ley número 3538. Por lo tanto, estamos precisamente ante esa excepción y no cabía aplicar esas presunciones, además de la manera en que se hizo, porque son, además, si fueran aplicables, serían presunciones simplemente legales y debería haberse considerado la prueba presentada por esta parte. Por su lado, el considerando número 55 de la sentencia de primera instancia, que hace suyo también la sentencia de segunda instancia, derechamente dice que está fallando de acuerdo a la sana crítica. Y esto es un error de derecho, claro, indiscutible, porque según el artículo 30, hoy hay un reclamo de ilegalidad, ¿cierto?, establecido en la nueva ley de la CMF, pero en ese momento el artículo 30 conducía a un juicio sumario. Y el juicio sumario, como bien sabemos, se falla de acuerdo a las normas de la prueba legal o tasada. Tal es así que el propio Consejo de Defensa del Estado, en el caso del señor Bulnes, 21499-2014, del 23º Juzgado Civil de Santiago, señaló, porque ahí, claro, ahí perdieron, señaló derechamente que correspondía aplicar la prueba legal o tasada y no la sana crítica. Entonces estamos todos de acuerdo. Y en esto queremos decir además y agregar que la legalidad material es sumamente importante, no solo porque proceda, porque en esa época lo que había era un juicio sumario, en un reclamo de ilegalidad como el que se ha establecido ahora, sino porque, como bien señala el profesor Colombro en su obra La competencia, el control jurisdiccional de la administración importa una preciosa garantía para los derechos de los particulares, que se impone frente al Estado para el caso en que éste se exceda de los límites legales. Por lo tanto, la judicatura no puede abdicar, por el contrario, tiene que ver con ojos aún más críticos lo que ha hecho la administración y las normas que ha aplicado la administración, porque es una preciosa garantía, como bien dijo el profesor Colombo. Finalmente, alegamos también el atentado contra el debido proceso, primero por la incongruencia entre los cargos y las sanciones que ya señalamos, porque no se recibió la causa prueba, porque no hubo imparcialidad de quien falló, cuestión a la que también ya nos referimos, porque no hubo una real motivación y justificación del reproche ni de la multa, y porque se aplicaron presunciones de una manera total y absolutamente contraria a derecho. Todas estas infracciones han influido claramente, sustancialmente en los dispositivos del fallo, porque de haberse aplicado correspondía, como bien dijimos en nuestra reclamación y luego en nuestra representación, que no se aplicara multa alguna a don Roberto Guzmán. Pero en subsidio de ello hemos solicitado que se aplique el artículo 28 de una manera disminuida, o en subsidio de todo ello, que se confirme la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y se rechacen los recursos de casación interpuestos por el Consejo de Defensa. Es todo cuanto puedo decir a su señoría excelentísima. Muchas gracias. Muy bien, vamos a hacer un alto por 10 minutos y volvemos.
Perfecto. ¿Ya? Señor, ¿los abogados se pueden quedar o los paso a la sala de espera? Pasa al canal y a los abogados a la espera. Ya, bien. Prender su cámara, señora abogada. Puede alegar don Alfredo Larreta por sus recursos y en contra de la parte contraria. Con la venia, su señoría excelentísima, alego por mi parte, la hoy Comisión de Mercado Financiero, ex Superintendencia de Valor y Seguro, solicito que se acoja el recurso de ocasión en la forma o el recurso de ocasión en la forma en el fondo, interpuesto por esta parte, y se rechace los recursos de la contraria, atendido el mérito del proceso y lo que brevemente expondré, señoría. Existe una regla de interpretación y de aplicación de la ley de carácter general, es que se debe preferir aquella que se aviene con la finalidad de la norma. Dworkin dice que siempre que debe optarse por ahí, que aquella tiene un resultado lógico o razonable frente a la interpretación ilógica, razonable o injusta incluso. Esta excelentísima Corte Suprema Antiguo ha dicho que la ley debe ser interpretada en el sentido de su función, es de acuerdo con el fin que le incumbe realizar. Estoy citando fallos del repertorio, señoría. También reviste importancia esta la norma de interpretación de los contratos, en que debe, con una cláusula de tener sentido, que si bien no es una norma de interpretación y aplicación de la ley, esta inspira el espíritu de la ley. Bueno, para esto, ¿cuál es el resultado de la sentencia recurrida? La sentencia de primera instancia y la segunda instancia, que la hace suya, rebaja la multa al señor Guzmán Lyon de 550.000 UF a 75.000 UF. El beneficio estimado del señor Guzmán Lyon, que no fue controvertido salvo en nuestros estados, que está establecido en el numeral 866 de la resolución, es de 3.122 unidades de fomento. Si le quitamos incluso los del año 2009, este resultado, este beneficio alcanzaría la suma de 3 millones de UF y alcanzaría la suma de 2 millones de UF. Esto al día de hoy son 87.000 millones de pesos de beneficio, incluso en el evento en que se pagase la multa de 75.000 UF. Por tanto, además de incurrir la sentencia en los vicios formales y las infracciones de ley que se alegan, lo que está diciendo la sentencia es que una infracción al mercado financiero, aún detectándose la infracción, aún probándola, con todos los esfuerzos que eso implica para la administración dentro de un proceso administrativo de sanciones, que una infracción al mercado financiero siempre será negocio porque existe este límite de las 75.000. Y en el caso del señor Guzmán Lyon, el beneficio es patente y gigantesco. Es un beneficio estimado, como dijimos, no refutado, pero demuestra el sinsentido de que a infracciones de tal calibre se le termine aplicando una multa tan baja que incluso hace que la infracción, si esta excelentísima Corte así viene a confirmar la existencia de infracción, va a resultar beneficiosa en el evento en que al infractor se detecte la infracción, que no en todos los casos, se logre probar y se logre sancionar. Convierte en lucrativo lo resuelto la infracción de ley. Eso no es el fin de la norma, señoría, estimamos, y no es un resultado razonable para este juicio. ¿Por qué?
porque tanto el fallo de primera y tanto el fallo de segunda instancia, y así como otros fallos de esta excelentísima Corte, han tenido por acreditada la innegable existencia de reiteradas infracciones a la normativa en que incurrió el señor Guzmán Laya. Una de haber destinado a dar oportunidades de negocio al señor Julio Ponce Lerú, a las sociedades instrumentales del señor Guzmán Lyon, a sociedades relacionadas y a otros individuos. ¿Y por qué se aplica esta rebaja? No se aplica en virtud de algún argumento esgrimido por la contraria, no se aplica de alguna solicitud específica de rebaja o algún motivo de ilegalidad que justifique la rebaja, sino que porque, de acuerdo al fallo de primera instancia, la jueza se estima impedida de aplicar el artículo 29 del decreto ley 3538 en su inciso primero al caso y estima, por tanto, acoger parcialmente la rebaja de multa solicitada. Rebaja de multa solicitada que no fue solicitada por estos motivos, tal como se pasará a explicarse. En la casación en la forma alegamos el vicio del artículo del número 4 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, al haber dado más de lo solicitado por las partes. ¿En qué se justificó? No hay discusión que la multa aplicada al señor Guzmán Lyon se hizo en aplicación del inciso primero del artículo 29. Esto es, se aplicó un porcentaje dentro del 30% de la operación irregular. Normativa regresiva en su época, porque no atendía el beneficio, pero era la única posibilidad que tenía la Superintendencia de Valores y Seguros de aquella época de extender la multa para que no hubiesen casos como este en que la infracción normativa al mercado de valores resultara beneficiosa y negocio no obstante la multa. Pero la inconstitucionalidad alegada por el señor Guzmán Lyon, o la errónea aplicación del artículo 29, no fue en el sentido en que fue alegado ante el Tribunal Constitucional, no fue alegado en primera instancia, no es parte del reclamo de multa, no es parte de las acciones sometidas a consideración del tribunal, y por tanto esta parte no estuvo en condiciones de ejercer excepciones a este respecto. Es más, en absoluta contradicción a lo esgrimido ante el Tribunal Constitucional, es la propia parte del señor Guzmán Lyon en su reclamo. Si me permite, señor presidente, que en la página 172 señala que, por lo demás, el artículo 29 no ha cambiado en lo absoluto su incorporación del año 81, evidenciándose la íntima relación entre los artículos en cuestión, artículos 28 y 29, a fin de comprender su real significado. El fallo del Tribunal Constitucional señala que los artículos 27 y 28 que establecen los criterios no están relacionados con el artículo 29 y por tanto el artículo 29 no tendría criterio de graduación. Esa es la tesis que esgrime Guzmán Lyon ante el Tribunal Constitucional y esa es la tesis que acoge el Tribunal Constitucional. Absolutamente contradictoria con lo sostenido en la instancia, es más. Los tribunales deben respetar el marco de su competencia y eso está dado, como usted lo sabe, por las acciones y las excepciones hechas valer. No pueden conocer y fallar asuntos no sometidos a su disposición. El artículo 160, el artículo 176 son claros. Y para solicitar la rebaja de multa, señoría, aquí no hay nada falso. No basta citar todo un capítulo. Hay que leer y especificar lo del capítulo. ¿En qué se funda la rebaja de multa? En que el artículo 29, tal como se señaló en la apelación, no era aplicable porque habla de operación y no operaciones, y en este caso se había sancionado por operaciones. Por tanto, por un tema de tipicidad, no era aplicable el artículo 29. Así se señala específicamente. Y además cuestiona los criterios que debió aplicar del artículo 28 en cuanto a lo que ya escuchamos, que no es grave la conducta, no causó perjuicio.
no se discute nunca la inconstitucionalidad o la desproporción de este 30% de la operación irregular, carente de criterio, que se discutió en el Tribunal Constitucional. Es más, la página 178 del reclamo, citada por la contraria, para atribuir que hay una alegación falsa de esta parte, estimamos que debe leerse en contexto. La contraria señaló que, y leyó, señoría, lo siguiente. Si me permite, señor presidente. Puede hacerlo, señor abogado. En consecuencia de arrebatar hacia la improbable conclusión que la especie fuera procedente sancionada a nuestro representado, se hace necesario que, conforme a derecho, el actuar de la Superintendencia de Valores y Seguros, toda vez que ella aplicaba una sanción ilegítima, extendiendo el quantum de la multa que pretende imponer más allá de lo que el propio legislador asentó como límite. Pero, en el párrafo anterior, está el argumento por qué se excedió en el quantum de la alumna. Porque dice, existiendo más de una operación, no cabe aplicar el artículo 29 como lo ha hecho en la recepción impugnada. Ese es el fundamento, no otro. Y ese es el contenido, estoy leyendo, señorías, la página 178, número 10 y 11, que se leyó la contraria. No hay otro argumento. Contenido. Respecto a la inconstitucionalidad, inaplicabilidad, desproporción del 30% de la operación irregular al cual fue condenado como multa el señor Guzmán Lyon. Por tanto, el agravio constituido por la aplicación del proceso no fue motivo del reclamo, y por tanto no podía ser motivo de la apelación, y es lo que dijimos. Esta parte no pudo la oportunidad de discutir en sede jurisdiccional, al contestar la reclamación, la supuesta inconstitucionalidad del artículo 29, inciso primero. Por tanto, no era motivo ni de ilegalidad ni de sustento para el rebajo de la multa. La inconstitucionalidad fue alegada contradictoriamente a sus actos propios y es más extemporáneamente, y afectando el principio de congruencia de los procesos. Recordemos que la inaplicabilidad, señorías, se realiza en un caso concreto, y la admisibilidad que decreta el Tribunal Constitucional no es obligatoria ni vinculante para el juez del fondo, quien debe evaluar si la inaplicabilidad declarada por el Tribunal Constitucional tiene efectos o no sustanciales de la gestión pendiente. Es el juez el que debe resolver, el juez del fondo, el tribunal ordinario, el que debe resolver si esta inaplicabilidad declarada era efectivamente sustancial en la gestión pendiente. Y en este caso no era sustancial. Así se le dijo al Tribunal Constitucional, pero no obstante el Tribunal Constitucional la declaró admisible, pero esa admisibilidad y esa declaración de inconstitucionalidad vuelve a los tribunales del fondo para ver la influencia de la gestión pendiente, cuestión que no tiene, porque no forma parte de la discusión. Baste reiterar este criterio en un fallo reciente, en el ROL 78.400 de esta excelentísima Corte, relativa al caso Cascada, del señor Contese, en que el Tribunal Constitucional declaró admisible una causa que se encontraba en acuerdo. Se le hizo ver en sede de admisibilidad que no había influencia sustantiva en la gestión pendiente porque la decisión estaba tomada por esta excelentísima Corte. No obstante eso, el tribunal la declaró admisible, pero esta excelentísima Corte, actuando conforme a derecho, estima que no tiene la influencia de decisividad porque el acuerdo ya estaba tomado y no había posibilidad de cambiar la decisión. Por tanto, es un claro caso en que la admisibilidad respecto a la influencia sustantiva de la gestión pendiente no produce una cosa juzgada respecto al tribunal del fondo, quien debe evaluarla, en el caso concreto. En consecuencia, la sentencia, y no me extiendo más allá por la declaración, incurre en ultra petita al haber ordenado y acogido parcialmente la reclamación y rebajar la multa. No podía acoger la reclamación, la sentencia, porque no había ningún argumento relativo
para solicitar la rebaja de multa relativo a la inconstitucionalidad o por los motivos en que se decide la rebaja de multa. Respecto a la casación, en el fondo, se nos ha acusado de copy-paste o error de cita. Efectivamente hay un error de cita, pero es solo un error de cita, señoría, de un considerando, porque el considerando citado es el mismo. Es el artículo, es decir, señala lo mismo, señala el considerando 50, en este caso, efectivamente, un error de cita. Pero el Tribunal Constitucional no explica cómo la inconstitucionalidad va a ser efectiva o va a causar efecto en la gestión pendiente. No lo hace, simplemente la declara. Recordemos que, y brevemente, atendida como esta excelentísima Corte ya conoce este asunto, que la reclamación contenciosa administrativa es un contencioso de ilegalidad, en que el tribunal debe velar o debe juzgar la legalidad del acto administrativo y si concurren o no los vicios de ilegalidad imputados por el reclamante. Por tanto, el juzgamiento se hace al acto administrativo en la época de su dictación. El bloque de legalidad a juzgar está fijado en la época en que se dictó el acto impugnado. Por tanto, una declaración de inconstitucionalidad subsecuente no puede tener efecto retroactivo, porque el tribunal, para acoger el reclamo o para rebajar la multa, debe declarar una ilegalidad. Ilegalidad en la cual no incurre el acto impugnado, porque el juzgamiento debe hacerse a la época de la resolución 223, cuestión que no ocurre en el caso. Señoría, esto no es hacer letra muerta de los fallos del Tribunal Constitucional. Es nuestro diseño jurisdiccional en que en el contencioso administrativo no ha sido solucionado el tema de la declaración de inaplicabilidad preconstitucional y los efectos de ella. Tal cual como está nuestro diseño de inaplicabilidad preconstitucional, en el contencioso administrativo, la declaración de inaplicabilidad llega tarde, como lo dice el profesor Soto. El artículo 29 se encontraba vigente y fue aplicado legalmente por la Superintendencia de Valores y Seguros. Y esa era la constatación que tenía que hacer el tribunal de primera instancia y segunda instancia, y al suprimirse el artículo 29, no implicaba una especie de obligación para el tribunal de tener que aplicar una nueva multa. No, debió juzgar si el tribunal a la época, perdón, si la administración a la época dictó legalmente el fallo. Por lo mismo, si tenía que sustentar alguna rebaja de multa, tenía que sustentarla en alguna ilegalidad cometida al determinar el quantum de la multa. Ilegalidad que no podía determinar y que ninguno de los fallos la declara, toda vez que no hay ilegalidad de la Superintendencia de Valores y Seguros al aplicar el artículo 29, inciso primero, del Decreto Ley 3538 en la resolución sancionatoria. La casación de contrario, señoría, acusa vulnerar las normas regulatorias de la prueba. Pero, como se ha dicho incansablemente, para que las normas regulatorias de la prueba tengan algún efecto concreto, tiene que estimarse vulnerada como consecuencia de estas normas vulneratorias de la prueba alguna disposición de fondo que determine la litis, alguna norma decisoria litis. Aquí, en el caso de la casación contraria, no ocurre. Acusa una serie de infracciones a las normas regulatorias de la prueba, pero luego estas normas regulatorias de la prueba no tienen vinculación alguna con los otros hierros que acusa en el fallo recurrido. No tiene infracción alguna en la tipicidad alegada, no tiene infracción alguna en el non bis in idem, que es una alegación nueva alegada, no tiene influencia alguna en las acusaciones por falta del debido proceso.
Por tanto, este capítulo de casación no puede ser acogido porque es un capítulo de casación vacío. Si existieran, que no existen, infracciones a las normas regulatorias de la prueba, estas no tienen influencia en lo dispositivo del fallo. Pero además, todas las infracciones reclamadas como vulneratorias de la prueba, del omnibus probandi, no son tales. Lo que pasa es que, a la contraria, no le gusta la forma en que el tribunal tuvo por acreditado y las infracciones cometidas. Esta parte no rindió prueba, sí rindió prueba, rindió el contencioso administrativo, donde está toda la prueba que incrimina en las infracciones administrativas al señor Guzmán Lyon. Y esa es la prueba que ni siquiera necesariamente debe rendir esta parte. Es la reclamante la que impugna lo decidido por la administración, y es la reclamante que es la que debe probar que lo decidido por la administración está incorrecto. Es de la reclamante la carga de la prueba. No obstante, esta parte rindió y acompañó todo el expediente administrativo, no solo la resolución, donde cuentan cada una de las probanzas por las cuales se fundó la resolución y se fundaron cada uno de los fallos. Y esa es la prueba analizada, y que lo que no supuestamente analizó son opiniones, prueba parcial, opiniones descontextualizadas, informes en derecho en que todos ellos se olvidan de la gestión pendiente, por ejemplo, en la cual incurre la declaración de inconstitucionalidad, como el del señor Cordero. En cuanto a la manipulación y al tema del artículo 52 y 53, que se señala que no habría tal manipulación, el número 1153 de la resolución es clara, y están todos los antecedentes que comprueban la manipulación de mercado hechos por el señor Guzmán. Los días 2 y 3 y 4 de noviembre, a partir de sus operaciones de compra, el señor Guzmán fijó precios. El precio estaba, por ejemplo, en 10, y al día entraba con una orden pequeña en 11, lo que determina, y ya voy a explicar por qué, el alza del precio, y así sucesivamente, fijó precios sistemáticamente superiores a los del precio de cierre anterior. Precios efectivamente a los cuales se efectuaron los diversos remates de acciones del señor Guzmán. Señoría, la tabla es clara como va entrando con cada precio hasta elevar el precio al precio del remate, que querían que no fuera un precio efectivamente de mercado interesante para el resto de los. Y esto incluso lo reconoce el señor Guzmán en su declaración ante la Superintendencia de Valores y Seguros, cuando tiene que las 4 órdenes de compra de calichera realizadas por Inversiones Silvestres los días 2 y 4 de noviembre de 2011, a través de la modalidad subasta o apertura, habrían incrementado el precio de mercado que se ensanchó en definitiva en dicho valor. Ello, toda vez que cada día que se realizó este tipo de operaciones, el precio sigue incrementando un 10%. Esa es la propia revelación del señor Guzmán ante la Superintendencia de Valores y Seguros. Por tanto, el tema de la manipulación está absolutamente acreditado, están acreditadas las órdenes, están acreditados los ingresos. ¿Y cómo podía manipular el precio? Se habla que era un simple inversor, que las sociedades que acá estaban, por así decir, de moda por la prensa. Señoría, los volúmenes de transacciones que hay son inmensamente superiores a los volúmenes normales de transacción. Es el primer criterio. Las acciones cascadas son acciones muy poco líquidas. ¿Qué significa eso? Que si hay muy pocas transacciones en un mes de transacciones. Hay días enteros en que no hay ninguna transacción. Por ejemplo, una acción líquida es Endesa, en que se transa todos los días. Es como el ejemplo de nuestra bolsa. Hay muchas personas. Pero los volúmenes de transacciones hechos por el Guzmán Lyon no dicen ninguna relación con los volúmenes habituales de transacciones en esta sociedad. Es más, efectivamente, el 86% de sus otras transacciones nominales
son de otras acciones, pero el 92% en cuanto a montos de las transacciones del señor Guzmán corresponden en montos en millones de dólares, corresponden específicamente a las transacciones cuestionadas en el caso de acá. Es decir, todo su movimiento bursátil, el 92% de su movimiento bursátil en dinero se transó en las operaciones cuestionadas en el caso Cascada. Y esto obedece, señoría, a una serie de patrones en que todas las sociedades que operaron en el caso Cascada obedecen a un interés común, con volúmenes mucho más altos de lo que normalmente operaban las transacciones Cascada. Todas terminan en beneficio del señor Ponce Lerú, además de los socios o sociedades instrumentales, por así decirlo, que son del señor Leonidas Vidal y del señor Guzmán Lyon y del señor Leblanc. Todas estas transacciones son hechas con remates legales, nunca ha sido discutido esto, pero con muy poca difusión. Es más, uno de los remates es un día del partido y a la hora del partido chileno. Legal, sí, pero a la hora del partido que jugaba la selección chilena, señores, con muy poca difusión. La orden es directa. Las órdenes directas son órdenes que, como bien se explicaba, hace una corredora porque él tiene el comprador y el vendedor y tienen que tener una difusión. Esta difusión le interesa al vendedor que sea la máxima posible para que le mejoren el precio, pero aquí se hacían con la difusión mínima establecida por la ley. Y cuando se hace así, no se intervenían, es decir, no entraban otros compradores porque no existía la posibilidad. Si quiero hacer negocio, quiero publicitarlo lo más posible. Es más, la orden directa se eliminó la difusión porque se eliminaron la orden directa con la norma general del año 2007 citada por la contraria. Se encuentra acreditado, señores, el esquema en el caso de acá. Y aquí no hay un tema de tipicidad del esquema. El esquema es una palabra que se utilizó por las defensas para impugnar la resolución, pero es una palabra explicativa. Podría haberse usado la estratagema, pero no se sanciona por un esquema, porque no es tal tipo de esquema como el tipo matar, llevándolo al caso penal. Es la explicación del movimiento que hace la superintendencia en beneficio del administrado, para que entienda mejor por qué se le está sancionando. Pero claramente se le sanciona por reiteradas operaciones de compra y venta de acciones en concierto que tienen por efecto alterar el mercado alguna de ellas, transacciones ficticias y que crean perjuicio a terceros, esencialmente a las sociedades cascadas. Operaciones legítimas, sí, cada una de ellas. Y los fallos que cita mi contraparte de primera instancia están en absolutamente contradicción con lo ya fallado en 3 ocasiones por esta excelentísima Corte Suprema, en que estiman acreditada la existencia del esquema y estiman que el tema de que se haya referido esquema y el tema de que se haya referido a un esquema, y que sean legítimas, no es óbice a la ilegalidad de las conductas atendidas en su conjunto. Una escritura pública otorgada ante notario y en la cual concurren los autorizantes no es ilegal, pero eso no obsta a que a través de esta escritura pública se esté cometiendo un ilícito infraccional, administrativo, penal. No obsta que en esa escritura pública de cuenta de una simulación. Es legítima, fue hecha a través del notario, fue hecha a través de un corredor, llevándolo, pero eso no la reviste una legalidad absoluta, cuestión que ya ha sido fallado ya en 3 ocasiones por esta excelentísima Corte Suprema. En consecuencia, señoría, solicito que se acoja el recurso de casación en la forma deducido de contrario. Deducido por esta parte, perdón,
y también así el recurso de casación en el fondo, y se rechacen los recursos de casación en el fondo y en la forma, en el fondo, el recurso de casación en el fondo deducido por la reclamante. Es todo cuanto tengo que alegar, señoría. Muy bien. Sí, su señoría, excelentísima, ¿sería posible realizar unas rectificaciones de hecho? Dígame cuál es la rectificación de hecho que quiere realizar. Y Bueno, yo le digo, sí, la primera es respecto de la cita que se hace en cuanto al caso Contese. Si es posible. pero esa es cita, no tiene que rectificar, señorita. Bueno, es que su señoría se citó incorrectamente porque la razón por la que se determinó que la norma no era sustancial es porque se le sancionó por otra cosa. Este no es el caso ni del señor Contés ni del señor Consellerú, ahí se sancionó por la ley 18.046. Entonces me parecía importante señalarlo y señalar también que la norma hoy es otra, por lo tanto no es cierto que esto va a fijar un precedente en cuanto a estímulos ni nada por el estilo, tan inconstitucional era que la norma se le cambió digo, totalmente. señorita abogada, que no era necesario que lo rectificara porque eso está en conocimiento de la sala. Bueno, Es una su señoría, sí, lo último, la declaración que se citó del señor Guzmán, en ningún caso dice que el precio subió por las operaciones realizadas por sus sociedades. Se puede ver que dice algo distinto y es que los precios subieron durante esos días. Eso es todo, su señoría. Muy bien. Terminada la vista de los recursos. Muy buenos días, señora y señor abogado. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Señoría.